vamos a continuar con los estudios de Primera de Juan. Entonces vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2. Y vamos a estudiar en la escuela dominical de los versículos 1 al versículo 11. Nos ponemos en pie cuando lo tenemos por respeto a la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Vamos a orar primero. Padre de la gloria, te queremos agradecer, Señor, este día hermoso que nos has regalado, Señor, y también te queremos agradecer, Señor, que tú has avivado nuestro corazón para llegar temprano a la iglesia, Señor, y aprender de lo que tú quieres darnos. Oramos por Jesucristo para que tu Espíritu interceda, Señor, y de esta forma podamos tener alimento, Señor, con este extracto de la palabra que vamos a estudiar. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Okay, Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 al 11, leo para ustedes. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Podemos sentarnos. Bien, para empezar vamos a recapitular un poquito lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Conversamos que en este tiempo ya Juan es el último apóstol vivo, ¿verdad? Le está hablando a las iglesias en Grecia en ese tiempo, y resulta que en esta carta específicamente Juan tenía un problema con los gnósticos que se estaban metiendo en la iglesia. Entonces Juan tiene que abrirle los ojos nuevamente, que fue lo que habló el pastor la semana pasada. Entonces en 1 Juan 1.1, ahorita lo leemos, dice claramente que él lo primero que dijo es que sus oídos, sus ojos, él lo había palpado, ¿verdad? Que no era una aparición, un espectro como lo estaban diciendo los gnósticos, sino que era una persona, ¿verdad? Era Dios encarnado. Entonces, los gnósticos se estaban metiendo en la iglesia. También decían ellos que el conocer era superior a la fe sencilla del creyente. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos decían que tenían un conocimiento superior, que no necesitaban la fe, entre otras cosas, sino ese conocimiento superior. En griego, ellos decían la gnosis, que significa conocimiento. En cambio, Juan les habla de la epignosis, que eso significa revelado a través del Espíritu Santo que le fue revelado. Entonces Juan se trae abajo todas esas estratagemas que estaban tratando de meterse dentro de la iglesia. Después también decían que la escritura era entendida solo por una élite superior que ya había alcanzado ese conocimiento adicional. Entonces ya ellos estaban por encima de los demás y los demás no podían entender la escritura porque era solo para esa gente que era más entendida. También hablaban de que la encarnación de Jesucristo era imposible, o sea que Dios no podía estar en un cuerpo humano tan sucio y que Dios no podía encarnar en un hombre porque era algo sucio, era algo pecaminoso. También decían que lo importante era el conocimiento y no el comportamiento. Entonces ellos separaban el conocimiento, o sea la gnosis, de su comportamiento. Entonces ellos decían que le había que darle rienda suelta al cuerpo, o sea el cuerpo podía hacer lo que le daba la gana siempre y cuando usted tuviera un conocimiento. Entonces ellos separaban eso, ¿verdad? Entonces decían también que no era pecado lo que se hacía con el cuerpo. Entonces imagínense en la clase de barbaridades que estaban cometiendo, porque entonces ellos dejaban que el cuerpo fuera como un animalito, un caballo suelto ahí que va galopando haciendo lo loco. Pero Juan viene y nos vamos a volver un momentito a 1 Juan 1.1, ¿verdad?
Entonces ellos decían, recuerden, que la encarnación de Jesucristo es imposible, que Dios era como un espectro, un fantasma, como una aparición. Y vean lo que les dice Juan en 1 Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, una vez les dice, no, un momentito, yo estuve ahí, yo hablé con Jesucristo, me dio la mano, yo lo olía fresas, lo que sea, ¿verdad? Pero Él les está diciendo, y vean lo que dice en el verso 5, 1 Juan 1:5, y este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién es Él? Jesucristo, y lo anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Eso quiere decir que ya les dice que entonces olvídense en ese, que el cuerpo hace lo que quiere y el conocimiento es aparte. No, Señor. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Entonces ahora sí, vamos a entrar a lo que dice en 1 Juan 2:1. Dice así, 2:1, perdón. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Eso quiere decir, señores, que el cristiano no peca. No, eso no es así. Sino que un cristiano debe reconocer que es impotente contra el pecado, ¿verdad? Y debe de ser, pero él tiene una solución. El pecado puede ser conquistado a través del Espíritu Santo. O sea, si nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, nosotros podemos ir conquistando ese pecado. Pero entonces Juan les dice, pero si no, si alguno hubiere pecado, ¿verdad? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y nos vamos a ir un momentito a Zacarías 3:1 y 2, por favor, que lo buscamos todos. Porque entonces Él les hace un ejemplo clarito, ¿verdad? Zacarías 3. Ok, entonces Jesucristo viene y les dice, bueno, entonces el cristiano, señores, traten de no pecar, pero si pecamos, ¿verdad? O sea, si fallamos porque somos humanos, abogado tenemos. Abogado, esto en griego Él lo tradujo como un consolador. Recuerden que cuando uno está desconsolado, entonces la persona se le para a la par y dice, ya papito, ya quieto, ¿verdad? O te abraza, ¿verdad? Entonces ese abogado está a la par de uno, está con uno, consolándolo. Pero entonces también les hace un ejemplo, el abogado. Entonces, cuando hay un juicio siempre está el juez adelante, está la parte ofendida y está el acusador, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es eso, ¿verdad? Entonces imaginémonos en nuestra cabeza. Dice Zacarías 3:1 y 2, dice así. Esto es una visión, ¿verdad? Pero la vamos a alegorizar para poder poner el ejemplo. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, Satanás, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Entonces vean que aquí está, digamos, ejemplificado cómo es el escenario en el cielo. Está Jesucristo el Padre, ¿verdad? Como juez, y está el diablo diciéndolo, vea lo que hizo Douglas, vea ya el botón penal, vea lo que hizo Douglas, ¿verdad? Lo está acusando. Pero Jesucristo está al otro lado, está defendiéndonos, porque Él es nuestro abogado. Y ese abogado no es un abogadito como los que pierden, que el abogado pierde, ¿qué hace? Estira la mano y cobra. Sino que este abogado tiene tanto amor que ese abogado se entregó a sí mismo para poder ganar ese juicio. Entonces imagínense qué cosa tan importante y, o sea, qué abogado, qué clase de entrega es esta. ¿Cuántos han visto los abogados que llegan y se entregan de esa forma? Si más bien los abogados están deseando cobrar, si pudieran cobrar por adelantado lo cobran y no van al juicio y les importa poco si se gana o se pierde. Pero este abogado no, él está totalmente seguro que va a ganar. Ok, Zacarías 3:1 y 2 ya lo vimos. Ahora nos vamos a ir a Hebreos 4:14 al 16, por favor. El que lo tiene me puede hacer el favor de leerlo. Hebreos 4:14 al 16, sí. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros,
pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que hallemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Ok, ahí vemos que nuestro abogado defensor, Jesucristo, es una persona que conoce lo que estamos viendo nosotros, que fue tentado en todo, o dice tentado en la mitad de las cosas que nosotros podemos ser tentados. No, dice que fue tentado en todo. O sea, Él sabe qué es vivir en un cuerpo humano, pero Él es Dios y por tanto no pecó. O sea, como dice aquí, sin uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces eso quiere decir que Jesucristo conquistó el pecado porque era Dios y que nosotros podemos ir dando ese paso poco a poco a través del Espíritu Santo. No por nuestros propios medios, sino a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque también hay muchas cosas que se nos van a los extremos. Muchas veces decimos que son la tolerancia al pecado, que decimos, bueno, no, ahí está la gracia, entonces la gracia nos cubre y listo, entonces no pasa nada y hacemos lo que queramos. Y nos vamos al otro extremo, que es la severidad, que incluso ya pensar que un cristiano no peca, y que un cristiano que si peca, entonces más bien viene con un martillo y se le quiere castigar y castigar. Eso no es así, esos extremos también son malos. Sino que Jesucristo nos dice, vea, todos los días es una lucha, todos los días usted tiene que caminar, usted tiene que pedir la intervención del Espíritu para que vaya adelante. Pero si peca, recuerden que tenemos un abogado, confiesen y sigan adelante, no se peguen en eso. Pero también no podemos caer en lo que les digo, los extremos, la tolerancia, que ya entonces el pecadito que nos gusta, entonces ese pecadito ahí lo tenemos y ay Dios, volví a caer, ay Dios, volví a... O sea, porque ya eso no es pecado, sino es un hábito pecaminoso que se nos ha hecho en nuestra vida, y vamos a ver más adelante qué es lo que produce un hábito pecaminoso. Ok, vean qué interesante, ¿verdad? Los abogados siempre tienen estrategias de defensa, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuál es la estrategia de Satanás. La estrategia de Satanás es dar confianza al pecador, ¿verdad? Y desconfianza al creyente piadoso. ¿Qué quiere decir esto? Al pecador le dices, haga lo que sea, o sea, tranquilo, no pasa nada. Y al creyente piadoso le da desconfianza. ¿Desconfianza de qué? De su salvación. Entonces ese creyente piadoso siempre está, ay, me porté mal, ya no voy al cielo, ay, Dios me va a casar, ¿me entiende? Y está en eso, no confiando en la obra redentora que ya hizo Jesucristo en la cruz. ¿Y cuál es la estrategia de Dios? La estrategia de Dios es totalmente al revés. La estrategia de Dios es amenazar al inconverso y al carnal y alentar al creyente sincero. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo les dice al inconverso y al que está en carnalidad, le dice, no, esto está mal. Esto, si usted sigue en esto, va a terminar en esto. Y al creyente sincero le dice, continúa adelante, y si pecas, aquí está tu abogado, no hay problema, ya la sangre está cubierta. ¿Va quedando claro? Vamos al versículo número 2, 1 de Juan 2, 2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Propiciación, la palabra propiciación significa apaciguar o satisfacer. Eso quiere decir que Jesucristo en la cruz, Él satisfació las demandas de Dios por el pecado, ¿verdad? Y eso lo hizo para todo el mundo, eso está abierto para todo el mundo. Por eso es que el mundo tenemos eso, o sea, Jesucristo hizo propiciación para todo el mundo. ¿Ok? ¿Quiere decir eso que todo el mundo va a ver el cielo? No, eso quiere decir que mediante la reconciliación, o sea, la propiciación está abierta para todo el mundo, pero la reconciliación tiene que hacerlo cada uno de nosotros individual. Si nos reconciliamos con Jesucristo, somos salvos mediante la expiación y recibimos el Espíritu Santo. Pero entendamos claro que son cosas diferentes. La propiciación es para todo el mundo, o sea, es como un agua, ¿verdad? Un lago de agua donde todos nos bañamos. Pero si nosotros queremos la reconciliación, tenemos que salir de esa agua y hablar con Jesucristo para que Él envíe el Espíritu y tengamos la expiación, que es la pureza de los pecados a través de la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Hay algunas versiones de la Biblia, del siglo XXI, que dicen, Él es la expiación por nuestros pecados. O sea, la palabra viene mal traducida, y es importante notarlo porque expiación significaría que todo el mundo es salvo. Él es en algunas versiones dice, Él es la expiación de nuestros pecados. Ok. Buena esa es la mención. Entonces, el que tiene ahí en el versículo 1 de Juan 2:2,
Si viene la palabra expiación, no es expiación, es propiciación, está mal traducida, para que lo rayen, eso sí está mal traducida al español, sino que recuerden que eres la propiciación por nuestros pecados. Bueno, entonces queda clara la diferencia entre propiciación y expiación, ¿verdad? De todas formas, eso ya lo habíamos estudiado aquí en la iglesia con bastante amplitud, igual era simplemente para que aclaráramos. Ok, versículo número 3, dice, y en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Entonces Jesucristo nos viene y nos dice, ¿cómo damos prueba de que nosotros ya lo conocemos? O sea, ya sabemos, ya hemos pasado esa parte, ¿verdad? Si pecamos, tenemos la solución, ¿verdad? La propiciación está abierta, ya tenemos también reconciliación. Ahora, ¿cómo conocemos a Jesucristo? Pongamos el ejemplo claro, ¿cómo conocemos a una persona? Por ejemplo, yo les puedo hablar de Mariana, que es mi esposa, yo les digo que le gusta a ella, qué color es su color favorito, ese tipo de cosas, ¿verdad? Eso es porque yo la conozco. Entonces, la única forma de yo conocerlas, ¿cómo es? Mediante la comunión, mediante que yo he estado hablando con ella, que yo paso tiempo con ella. Entonces, no hay otra forma de conocer a Jesucristo si no es pasando tiempo con Él. Y ya vemos que aquí en 1 de Juan es la última vez que se le habla a la iglesia y se le habla también al mundo, ¿verdad? Porque ya Jesucristo nos dijo esto hasta que Él venga. Entonces, ¿cuál es la forma de conocer a Jesucristo? Estudiando su palabra. O sea, queremos conocer a Jesucristo, entonces estudiamos su palabra. O vamos a llegar avergonzados el día que lleguemos al cielo y tal vez nos va a llamar por nuestro nombre y Él va a decir, mira, no sabía cuál era tu voz. ¿Se imaginan la vergüenza que Jesucristo diga, ay, no, escuché muy pocas veces tu voz por medio de la oración y eso? O el Padre nos va a reconocer por nuestra voz cuando lleguemos al cielo. Imagínense qué bonito, ¿verdad? Estar ahí, por ejemplo, y hablar algo y decir, ahí está fulano, ¿verdad? Entonces eso es algo muy importante. Ahora, ¿cuáles son las pruebas de una comunión genuina en un cristiano? Bueno, número 1, la doctrina. ¿Qué doctrina? Eso quiere decir que conocemos de Jesucristo y conocemos el pecado, o sea, conocemos las diferencias, que es lo que veníamos hablando. Reconocemos que es la propiciación, la expiación, todas estas cosas. Número 2, que conocemos de Jesucristo, o sea, sabemos diferenciar eso. Número 2, la moral, que significa que somos obedientes y tenemos un amor práctico. Recuerden que el amor genuino es dar sin esperar nada a cambio. Uno no puede venir a la iglesia a recibir amor, uno viene a la iglesia a dar amor. Viene a la iglesia a dar amor. Uno no puede venir y decir, no es que en la iglesia no me dan nada de amor. No, usted viene a la iglesia a dar amor, no viene a recibir amor. Bueno, también es importante recibirlo, pero entonces primero démoslo, ¿verdad? Para que venga. Número 3. La prueba de una comunión genuina es la obediencia a sus mandatos, o sea, es una conducta diaria. Recuerden que nosotros tenemos que caminar diariamente en esta vida y por tanto tenemos que todos los días descargar una cruz, ¿verdad? Bien que mal, entonces tenemos que saber que podemos conquistar el pecado, como lo dijimos, a través del Espíritu Santo. No hay otra forma, no hay otra solución. Por nuestros propios medios no vamos a poder conquistar el pecado. Si nosotros ponemos, no voy a mentir, puro el chavo, ¿verdad? Eso no sirve. Pero si nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a través de Él y que le decimos, mira, ayúdame porque yo soy un mentiroso perdido, ayúdame para no mentir más, Él con su Espíritu nos va a ayudar y ahí vamos poco a poco conquistando eso, como ir conquistando ciudades, poquito a poco vamos haciendo eso. Bien, y la cuarta prueba de una comunión genuina es amar al hermano, que ahí vamos a ver un poco más adelante en el versículo 7. Amar al hermano, o sea, ¿cómo podemos decir entonces cuál es la prueba de un amor sincero? ¿Verdad? ¿Cómo podemos probar que un amor es sincero? Cuando nosotros complacemos al amado, a pesar de que no nos guste. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Por ejemplo, a mí no me gusta un lugar que le gusta ir a Mariana, ¿verdad? Que a ella le gusta muchísimo y a veces ya yo estoy empachado de comer lo que ella quiere ir, pero yo voy a ir por complacerla a ella, o sea, por complacer al amado, aunque me caiga mal la comida y todo, paso enfermo. Pero uno por complacerla, entonces uno va ahí, ¿verdad? ¿Me entienden el ejemplo? Entonces, ¿cuál es la prueba de un amor sincero? Que uno complace a ese ser que ama. Verso número 4, 1 Juan 2:4, dice así: el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Bueno, entonces aquí dos aplicaciones. Número 1, le dice a los gnósticos, bueno, ellos están diciendo que el espíritu es una cosa y el cuerpo es otra, y que el cuerpo es separado. Entonces aquí dice no, aquí dice claramente, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. O sea,
su doctrina es mentira. Lo que ustedes están diciendo es mentira. Y para nosotros, dice nuevamente, si ustedes dicen que le conocen, pero no hacemos lo que dice aquí en la Biblia, entonces somos mentirosos también. Ahí está bien clarito, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener el hábito, ¿verdad? El hábito de ser obedientes. Y esta obediencia debe nacer no de miedo ni de temor, sino tiene que nacer de la seguridad de la salvación. Esa obediencia a Jesucristo tiene que nacer de nuestra seguridad de salvación. Esto también quiere decirnos, ¿verdad? Y lo podemos aplicar de modo tal que un hábito, para lograr un hábito no es tan fácil. Les voy a contar que, por ejemplo, el cuerpo humano para habituarse a ir al gimnasio necesita aproximadamente 2 meses y medio. O sea, estamos hablando de 30, 60, como 70 días aproximadamente ya para que el cuerpo se levante y diga voy a ir. Y sin que te duela. O sea, sin que digas, ay, qué pereza, voy a quedarme durmiendo un ratito. Entonces, este hábito es igual para todo. ¿Quieres dejar de fumar? Pues entonces 2 meses y medio y ahí ya se les va a hacer un hábito y no fumo, ¿verdad? Igual con todos los hábitos. Y para dejar un hábito pecaminoso es exactamente lo mismo, es desintoxicar el cuerpo. Entonces hay que dejarlo 2 meses y medio más o menos y desintoxican el cuerpo, ¿verdad? Entonces eso es lo que dice. Entonces volvemos a recalcar, ¿cuál es la forma de conocer a una persona? Teniendo comunión con ella, o sea, hablando con la persona, hablándola, escuchándola. Y la forma de que nosotros tengamos comunión con Jesucristo es a través de escuchar, número 1, la palabra y estudiarla. Si no, no tenemos forma. Y también la oración, ¿verdad? Por medio de la oración son las formas que nosotros podemos conocer. Ok, andar en luz. Vamos a empezar a hablar de andar en luz. Verso número 5, dice así: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Porque el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesucristo? ¿Verdad? Ahí ya lo vimos en el primer versículo que vimos. Jesucristo fue tentado en todo y en todo salió exonerado. O sea, es una persona que conoce lo que nosotros vivimos. Entonces, si decimos que permanecemos en Él, tenemos que andar como Él anduvo. Vamos a ir a Juan 6:40, por favor, un momentito. Que es una carta hecha también por Juan, ¿verdad? Dice así Juan 6:40, ¿ya lo tienen? Dice así: esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ok, entonces, los creyentes, ya nosotros somos creyentes, ¿verdad? Amén. Pues entonces aquí dice que nosotros tenemos que permanecer en Él como Él anduvo, no tropezar. Vamos a poner un ejemplo de una lámpara, ¿verdad? Digamos, antes, en la antigüedad, recuerden que no era como antes, como ahorita, que nosotros salimos en la noche y ya resulta que los mercurios se prenden automáticamente. Recuerden que antes todo eso no existía. Entonces las personas que caminaban de noche se ponían, por así decirlo, era un invento, ¿verdad? Que, digamos que es un palo que salía de la espalda, venía hasta adelante y caía casi a los pies. Como dice el Salmo, ¿verdad? Lámpara es a los pies tu palabra. O sea, alumbraba casi a los pies, para que fuera uno caminando, iba alumbrando, iba caminando, iba alumbrando, para poder ver. Evidentemente, si esa lámpara se quedaba sin aceite, que era como en la antigüedad, que se le echaba aceite, de la mecha y obviamente el fuego, si se iba quedando sin aceite, la luz iba haciendo más tenue. Entonces, por ende, cuando uno iba caminando se podía tropezar, porque no iba a ver, ¿verdad? Entonces, más o menos ese es un ejemplo que les quiero dar para que veamos, porque la vida es una vida diaria, ¿verdad? Entonces vean este pensamiento que me gustó mucho y se los reitero a ustedes. Dice: el que está lleno de luz, o sea, el que está lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Tiene serena la cabeza para juzgar rectamente y tiene caliente el corazón para amar generosamente, ¿verdad? Eso quiere decir que si nuestra lamparita, ¿verdad? Comparemos, recuerden que el aceite es simbolismo del Espíritu Santo. Si nuestra lamparita está llena y está alumbrando bastante, entonces tenemos nuestra cabeza seria para juzgar asuntos rectamente y también caliente el corazón para poder dar amor a los demás. Vamos a Proverbios 4:19, por favor, un momento. El que lo tiene, por favor.